Buenas, en este video vamos a ver la recta real y los intervalos. En el primer video habíamos visto la recta real, en este video la vamos a ver más en profundidad y también vamos a definir intervalos de la misma. Pero primero vamos a empezar por contar qué es una recta, porque si bien sabemos que es una línea recta, en matemática cuando decimos recta nos referimos a una línea recta que viene desde el infinito y va hacia el infinito, una línea recta que tiene longitud infinita, ¿sí? Fíjense que en las puntas de esta recta le puse una flechita para hacer referencia justamente a eso, que esta recta viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito, tiene una longitud infinita. Entonces cada vez que digamos una recta en matemática hacemos referencia a una línea infinita. Bueno, pasando a la recta real, es una recta en la que se incluyen todos los puntos como un número real. ¿Y cuántos puntos tiene una recta? En realidad tiene infinitos puntos, porque también tenemos infinitos números en nuestro sistema de numeración. ¿Por qué digo infinitos? No solamente porque pueden ir hasta el menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito, y también 1, 2, 3, 4, 5, hasta el más infinito, sino que además yo puedo hacer zoom en esta recta infinitamente y siempre va a haber más números. ¿Cómo es esto del zoom? A ver, fíjense, en este ejemplo lo que hice fue representar el número 3 medios en la recta. Lo puse de color rojo para que se note. 3 medios es una fracción, entonces nos indica que a cada unidad la tengo que partir en dos partes, por eso a la primera unidad la partí en dos partes, a la segunda unidad la partí en dos partes y así podría continuar. Y de estas dos partes tengo que tomar 3, entonces no me alcanza con una unidad, tengo que pasar a la siguiente unidad. Lo voy a marcar con rojo, fíjense, una mitad, 2 mitad, 3 mitades, ¿sí? Entonces ahí donde tengo 3 mitades, 3 medios o 3 sobre 2, es lo mismo. Si esto lo represento con la calculadora, 3 dividido 2 me da 1,5. Entonces puedo suponer que el 1,5 está entre medio del 1 y el 2. Pero ¿qué pasa? Yo podría seguir dividiendo esta unidad en más partes. Y podría seguir dividiendo todavía en más partes. Y podría hacer zoom y seguir dividiendo en más partes. Entonces, ¿cuál es el concepto con el que nos tenemos que quedar? Que la cantidad de puntos es infinita, porque la cantidad de números es infinita. Yo podría seguir dividiendo al 1, a la mitad, 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 y podría seguir haciendo zoom, dividir a la mitad, zoom, dividir a la mitad, zoom, dividir a la mitad, y nunca terminaría. Entonces el concepto con el que me tengo que quedar es con que la recta tiene longitud infinita y además tiene una cantidad infinita de puntos, es decir, una cantidad infinita de números, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente concepto, que es el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia de este número con respecto al cero. Es más visual verlo en la recta. Lo vamos a marcar con verde, fíjense. Por ejemplo, acá está el número 3. El valor absoluto del 3 es la distancia desde el 3 hasta el 0. ¿Qué es 3? Pero ¿qué pasa con los números negativos? El menos 3, por ejemplo, la distancia hasta el 0 también es 3. Entonces, podríamos decir que el valor absoluto es el mismo número, pero sin el signo. No importa si el signo es positivo o negativo, el valor absoluto es siempre positivo, ¿sí? Y se simboliza con estas líneas rectas alrededor del número. La X hace referencia a cualquier número. Entonces, si yo quisiera expresar un número, tendría que hacer la línea y, por ejemplo, menos 6 es igual a 6. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Estoy queriendo decir, el valor absoluto de menos 6 es 6. Por eso estas dos rayas lo que indican es, le voy a quitar el signo a este número. Y acá no importa si el número es negativo o positivo, ¿sí? El valor absoluto siempre va a ser positivo. Pasamos ahora al siguiente concepto, que son los intervalos, ¿sí? Está relacionado con la recta real. Fíjense que tenemos tres tipos de intervalos: intervalo abierto, intervalo cerrado e intervalo semiabierto. Y acá tenemos algunas notaciones matemáticas que vamos a explicarlas detenidamente porque probablemente en el secundario no las hayamos visto de esta forma, pero en la universidad en muchas ocasiones vamos a tener definiciones matemáticas parecidas a esta que está acá, y es importante entender cada uno de estos símbolos para poder entender a qué hacen referencia. Entonces vemos el primer caso, intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo abierto?
Un intervalo abierto A, B es un intervalo en el cual X puede ser cualquier número. Esta barra en las definiciones matemáticas significa tal que. Entonces X es un número tal que A sea menor que X y X sea menor que B. Fíjense que esto es como una sola expresión que dice que X tiene que estar comprendido entre A y B. O sea, A tiene que ser menor que X, por lo tanto X es mayor que A. X tiene que ser menor que B, por lo tanto B es mayor que X. Entonces podríamos marcar dos puntos, el punto A y B en la recta, y X tiene que estar comprendido entre el medio. Lo vamos a hacer en color rojo. Por ejemplo, si A fuera menos 2 y B fuera 1, entonces este intervalo, y lo vamos a marcar, fíjense, de esta manera. Así, así y así. ¿Por qué lo marco de esta forma? Porque el intervalo no incluye al número menos 2 ni al 1. Recordemos que el menos 2 o A y el 1 o B son los extremos del intervalo. En este caso, en el caso del intervalo abierto, los extremos no se incluyen. O sea que este intervalo tiene todos los números que sean mayores a menos 2 hasta los números que sean menores a 1. ¿Cuál sería el último número de este intervalo? Y el 0,99999, muchos 9 infinitamente. Ese sería el último número del intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 ya no está incluido en el intervalo. ¿Está claro eso? Por eso acá lo que dice es que X puede ser cualquier número que esté entre medio del intervalo. Por eso la variable X hace referencia a un número cualquiera comprendido entre A y B. Por eso acá dice tal que A sea menor que X y X sea menor que B. Fíjense que estos símbolos identifican menor estricto, o sea que no puede ser igual. Por eso los puntos extremos del intervalo no están incluidos. Bien, pasemos al siguiente caso, el intervalo cerrado. Este caso es parecido al anterior, pero sí se incluyen los extremos. Fíjense, a ver, vamos a borrar esta línea, vamos a borrar esta. ¿Y cómo lo marcaríamos? Lo marcaríamos con un punto. En este caso, el punto menos 2 sí está incluido en el intervalo y el punto 1 sí está incluido en el intervalo. Este sería el intervalo cerrado, menos 2, 1. ¿Sí? Este intervalo, menos 2, 1, sería el intervalo que ahora está marcado en rojo. Estos puntos están bien remarcados para hacer referencia de que sí incluye a los extremos. El menos 2 y el 1 sí están incluidos en este intervalo. Y fíjense la notación matemática. ¿Qué dice? Dice X es un número tal que A sea menor o igual que X y X sea menor o igual que B. Entonces toda esta expresión quiere decir que X está comprendido entre A y B, pero puede ser igual a A y puede ser igual a B. Entonces la única diferencia con el intervalo abierto, que habíamos dibujado hace un rato, es que este intervalo incluye los extremos. Pasamos al tercer caso, un intervalo semiabierto. Es un intervalo que un extremo no está incluido y el otro sí. Que puede ser el extremo inferior no está incluido en el intervalo y el extremo superior sí está incluido en el intervalo, que sería este caso, el caso en el que X es un número tal que A sea menor que X, estrictamente menor, y X sea menor o igual a B. O sea que X puede ser igual a B, pero X no puede ser igual a A, en este caso en el que no está incluido el extremo inferior. ¿Sí? Este otro ejemplo es el ejemplo inverso, o sea, el extremo inferior sí está incluido y el superior no. Por eso X es un número tal que A puede ser igual o menor a X, pero X tiene que ser estrictamente menor que B. ¿Sí? El ejemplo podríamos tomar el mismo, simplemente borramos los puntitos de los extremos y decimos, bueno, si quisiéramos ejemplificar, por ejemplo, un intervalo que vaya entre menos 2 hasta 1, incluyendo el 1, tenemos que notar que el menos 2 va con un paréntesis y el 1 va con un corchete. Entonces el menos 2 no está incluido y el 1 sí está incluido. Vamos a dibujarlo en rojo. El menos 2 no está incluido y el 1 sí está incluido, por eso pongo este punto bien marcado que hace referencia a que el 1 sí está incluido. ¿Ok? Entonces este es el ejemplo del intervalo menos 2 a 1.